Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. Vamos a hablar con un hombre, un empresario de los paquetes turísticos. Amigo Héctor Ramírez. Buenas, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a su casa. Bienvenido a Encuentro Empresarial. Vengo con 3 millones de televidentes. Queremos conocer la historia del mundo de los paquetes turísticos. Bueno, adelante. Gracias. Ya aquí en el refugio turístico La Trucha del Indio, vía Chorro del Indio, amigo Héctor, qué hermoso todo lo que hemos visto y lo que nos falta por ver. ¿De dónde es Héctor Ramírez Prato? Soy oriundo de San Cristóbal, nacido y criado ahí detrás del gimnasio cubierto en Propatria, que muchos no saben que San Cristóbal tiene Propatria. Nacido hijo de un agricultor y ganadero y una ama de casa. Con 9 hermanos más, somos 10 de aquella familia amplia. Soy el menor de los varones, de 4 varones, ellas son 6 hembras. ¿Y a qué se dedicaba su papá específicamente? La ganadería y la agricultura, sobre todo la ganadería. ¿En qué parte del estado? Entre Coloncito y La Fría, en Caño Amarillo y Caño Azul, por ahí tenía una finquita. Y ese niño, viendo a ese papá agricultor en el área de la ganadería, ayudaba por supuesto allá a su papá. ¿Qué hacías de niño? Sí, becerreaba. Como era el más pequeño, becerreaba. Me gustaba mucho la finca y becerreaba, y mi inquietud es hacia el ganado, el ordeño sobre todo, y el ganado escotero. Y tantos muchachos, para mantener ese número importante había que ayudar. ¿De qué manera ayudaban todos, o específicamente Héctor? Sí, bueno, mi padre era una persona muy estricta, yo diría que un Gómez cualquiera. Era fuerte, por ejemplo, con mis hermanos. En la mentalidad de mi padre era que todos estudiáramos, porque él no tenía estudio. Okay. Y él quería que todos estudiaran. El primero fue ingeniero civil, que ha fallecido. Los otros tienen enfermeras, profesores, abogados, bioanalistas, profesor también. Pero la obsesión de mi papá era que todos estudiaran, y de hecho todos estudiamos. Él se dedicaba a la finca, pero teníamos que ayudarle. Por ejemplo, mi hermano mayor iba para Mérida, pero no llegaba a San Cristóbal en las vacaciones, sino se quedaba en Caño Amarillo y tenía que bajar a ordeñar y a becerrear. Mi papá era fuerte. ¿Y usted a qué se dedicaba también? ¿De qué manera ayudabas? Bueno, ir a la finca, allá teníamos también plataneras, que son plataneras, y yo agarraba limones, naranjas, que mi papá me apoyaba y vendía aquí en San Cristóbal. ¿En los mercados? En Propatria. No, en Propatria, ahí a nivel, porque papá lo incentivaba a uno. Si yo vendía siempre 4.50, era lo máximo, pero yo llegaba a 5, porque cuando él me veía 5, él me ponía 5 encima también, y era doble, era como un estímulo. Mi papá siempre a trabajar. Y allí empieza a formarse ese emprendedor, ese empresario en este mundo turístico que tenemos actualmente. ¿Te vas a estudiar a Mérida? Sí, estudié letras. La primera carrera. ¿Por qué letras? Un hombre hijo de un campesino, un becerrero, un vendedor de limones. ¿Por qué letras? Porque el campo y la ganadería inspira mucho a un poeta. Okay. Y yo escribo un poquito, muy poco, pero de todo salen. O sea, así como salen médicos, salen abogados, salen bioanalistas, pues también tenía que salir un profesor. Viene con su destino, ¿verdad? Claro, sí. Amigo Héctor, y para mantenerse en Mérida, tantos muchachos, allí también, ¿a qué te dedicabas en tus ratos libres? Bueno, mira, los últimos 3, que éramos Diana, Jorge y yo, yo trabajaba mientras, claro, mi papá nos enviaba 500 bolívares a cada uno, eran 1.500, para aquel entonces pues era bastante. Los últimos, y tenía que trabajé en una funeraria, ¿sí? Una funeraria San José, que es la residencia donde yo estaba. Yo ayudaba manejando los carros, el florero o el servicio. Lo que le salían, le pagaban a uno, bueno, 50 bolívares, que era muchísimo. ¿Esos 500 alcanzaban para? 300 era para pagar la residencia, y con 200 había que comer, pero mi papá no contaba sábado y domingo, entonces había que moverse, porque los 200 era la comida en el comedor. Y allí entonces usted, todos al rebusque. Si yo era becado, tuve beca,
¿sí? Y trabajaba con flores también los días jueves. Yo manejaba una camioneta, viajábamos por el páramo El Zumbador, haciendo los pedidos, luego a las 2 de la mañana salíamos de Mérida, a las 10 de la noche estábamos repartiendo ya en las floristerías de Mérida. ¿Siente que de alguna manera un emprendedor, un empresario, en esa formación, que con esos padres que le exigían que estudiara, querían que estudiara, pero también exigía que también el joven, el hijo ayudara, eso siente que es importante cuando uno llega a una edad reconocer ese valor del esfuerzo? Mira, cuando se es hijo y cuando se es padre, se tienen diferentes visiones. En el tiempo, para mí mi papá en un momento fue cruel, después fue primero el héroe, después fue el cruel, pero después, como aquel aviso que dice mi padre tenía razón, eso es efectivo. Y mamá ahí todo el tiempo. Mamá ama de casa, siempre ayudándonos, formando con su trabajo. Quizás eso es lo que da, ese binomio es el que da la buena familia, la buena crianza. Pero eso sí, la voz de mi papá era la voz que nos guiaba. Gracias a Dios, porque así era. En el segundo segmento seguiremos hablando con este hijo de aquel campesino, un joven vendedor de limones, vendedor de toronjas, vendedor de flores, trabajó en una funeraria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para incursionar en el mundo de vender al Táchira, a las demás partes de Venezuela y a las demás partes del mundo.